Obediencia a Dios. Pero a veces no es fácil hacerlo. Ser obediente a Dios. Cumplir con su voluntad. Mirad, hermanos. Voy a ir leyendo poquito a poquito hasta llegar al verso que quiero transmitir. Dice en el Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿El resultado cuál fue? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué bonitos versos estos tres, ¿verdad? Como estaba en un pozo, en un lobo cenagoso, es decir, estaba a punto de morir, pero él pacientemente clamaba. Y a pesar de su circunstancia, como clamó en la paciencia, dice, y me oyó. Ya lo sacó, lo puso sus pies sobre peña, es decir, puso firmeza en sus pies, y ahora dice, y puso cántico en mi boca. Sigue diciendo el verso. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora este hombre cuenta su testimonio y dice que muchos lo verán y temerán. Y ahora dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Y ahora entramos en el versículo que vamos a leer. Dice en el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Los primeros versos podemos decir que es fácil, ¿verdad? Estar en la voluntad de Dios. Lo libra del lodo, lo libra del pozo, le da una nueva canción, pone sus pies sobre una peña firme. En medio de un pozo cenagoso, sus pies se estaban hundiendo, pero ahora sus pies están sobre piedra firme. Y encima dice que, claro, vendrán muchos y te temerán, es decir, por lo que han hecho en mi vida, te temerán a ti. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora sigue diciendo el versículo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu corazón estará en mí. ¿Sabéis? A veces hacer la voluntad de Dios es fácil, pero otras veces es más difícil. A veces hacer la voluntad de Dios te va a agradar y otras veces te va a ofender. A veces hacer la voluntad de Dios te va a gustar y otras te va a dañar. A veces la voluntad de Dios es como a Jonás, del medio de tanto profeta, decirle, vete a Nínive, a tus enemigos, a tus contrarios, a los que han matado tantos israelitas en medio de la batalla, vete y profetízales para que yo les perdone. Es fuerte, hermanos. A un contrario no le sueles desear, me refiero a la carne, entenderme como lo digo, a un contrario no le solíamos desear cosas buenas, ¿no? Mucho menos que Dios les perdone. Era todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues ahora él dice, no solamente vas a ver cómo yo los perdono, sino que tú vas a ser el utensilio que voy a utilizar para salvarlos. Y ahora Jonás, no una tormenta en el barco, no un pez, no 3 días a punto de morir. Y cuando estuvo a punto de morir, Señor, hago tu voluntad, sácame. Y los sacó. A veces hacer la voluntad de Dios no solamente va a matar tu ego, sino va a matar tus sentimientos y deseos más íntimos y más amados. Te va a coger y te va a decir, Abraham, cógeme a tu hijo Isaac, al que tú verdaderamente amas, y sacrifícalo en un monte que yo te voy a decir de aquí 3 días. O sea, fíjate esa Agar. No solamente le pide a su hijo, que ya es bastante, sino que le deja 3 días para que esté pensándolo en saber lo que va a hacer. Y no solamente le dice que lo entregue, sino mátalo tú mismo en holocausto. ¿Sabes lo que era eso? Le estaba diciendo, tú que eres su padre, que por naturaleza tienes que cuidarlo, protegerlo, guardarlo, apartarlo de los peligros, tú vas a ser el asesino de tu hijo y no de cualquier manera. Primero lo vas a degollar y después lo vas a quemar. No es fácil, hermanos, a veces hacer la voluntad de Dios. Si crees que es fácil, pregúntale a Abraham cuando tiene a su hijo atado en el altar y con su cuchillo, que lo tiene así, medio temblando la mano, diciendo, este sacrificio se hace en honor a tu voluntad. Y que Dios le tiene que detener 2 veces seguidas, porque si no lo mata. Claro, es que a veces el Señor es cortante. Dios, como Padre amoroso, ¿quién le gana? Decirme. Pero Dios, como Padre
maduro, que sabe sacar de ti lo bueno y lo malo, como dijo Jeremías, que sabe entre sacar lo precioso de lo vil, pues a veces te tiene que prensar en aceite para sacar de ti el producto de la oliva. Porque a veces a Dios entero no le vas a ser tan útil como destrozado, como molido. Porque a una rosa, si la pones en una exposición, dirán qué bonita es, pero no podrán decir qué bien huele. Eso solamente lo hacen cuando la rompes y sale la verdadera fragancia, y esa habitación queda impregnada por el perfume que la rosa herida y destrozada da. ¿Sabéis este versículo de quién está hablando? Os voy a dar una pista en el versículo anterior. Dice, esto lo dice también en Hebreos. Entonces dije, aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabéis de quién está hablando este salmo? Este salmo no habla de Jonás ni habla de Abraham. Este salmo es un salmo mesiánico que habla de Jesús. Dios quería salvar, pero había un problema. El pueblo las personas eran pecadoras y él era santo y justo. Su amor le decía, venid pecadores, pero su justicia decía, como vengáis os mando al infierno. Y ahora Jesús decide hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? ¿Pastorear aunque son una bendición? No. ¿Qué es hacer la voluntad de su Padre? ¿Que vaya a Israel y que le digan Osana, bendito el que viene? Tampoco. El hacer la voluntad de su Padre era estar 33 años en la tierra entre pecadores, soportar insultos, soportar injurias, soportar golpes, un madero, una cruz, 39 latigazos, el rechazo de un pueblo entero. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso, hermanos, tiene miga, ¿eh? De verdad que tiene miga. Os voy a poner un ejemplo. Voy a poner aquí al tío Javier, que todo lo queremos, que Dios lo bendiga. Y aquí voy a poner a Barrabás. Y ahora todos ustedes, que el tío Javier es vuestro, y todos ustedes son del tío Javier, deciden soltar a Barrabás. Ahí es nada, ¿eh? A los suyos vino y no lo recibieron. Ese pueblo que fue liberado de Egipto, que fue sustentado con los jueces, con los reyes, con los profetas, ese pueblo que dice en Romanos 12, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ese pueblo ahora le rechaza y se revela en contra de él y dice, crucificadle y soltar a Barrabás. A veces hacer la voluntad de Dios no es tan fácil, hermanos, como creemos. No es venir al culto y desechar la ofrenda. ¿Y si Dios te dice, ora 3 horas aunque no te use? ¿Y si Dios te demanda días de ayuno aunque no van a ser para ti, sino para el pastor? Ayunar por el pastor, ¿eh? Amén. Amén. Es que a veces creemos que la voluntad está asociada con mi utilidad, con mi victoria, con mi éxito popular. A veces decimos, la voluntad de Dios es que yo sea el siguiente Almoradí y que venga a predicar por toda España, todo el mundo me conozca, se salven las almas. Pero ¿y si Dios te ha dicho, no te voy a usar nunca, pero a través de tu oración va a ser lo que capacite a los hombres que prediquen y salven a las almas? ¿Y si el Señor, en vez de levantarte para predicar, te levanta para ir a la cárcel? O para ir al hospital. Porque aquí parece que solamente, y aquí yo también me meto, tenemos 2 formas de servir a Dios, predicar o el coro, lo demás ya no hay. Hay muchas formas de servir a Dios. Quizás mi voluntad, imaginaros, es ser pastor, y resulta que Dios nunca me llama a ser pastor, pero sin embargo, por ejemplo, pues soy maestro, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y a veces voy en contra de la dirección de Dios. Amemos la voluntad de Dios, hermanos, por encima de todo. Dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice mi propósito, sino su propósito. Porque aquí lo que cuenta, aquí lo que vale, aquí lo que sirve, aquí lo que Dios pesa en balanza es que estemos en su voluntad. Yo puedo estar en ello, imaginaros, 5 años, pero igual Dios quiere que esté menos o que esté más. He puesto un ejemplo, hermanos.
O Dios quiere de ti una cosa y tú vas por otro camino. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay otro verso que dice, el hacer tu voluntad ha sido mi vida. Hay una frase que dice, Dios no te quiere enviar más lejos que la gracia de Dios no te alcance. A veces hacer la voluntad de Dios, hermanos, es serio. No es fácil. A veces hacer la voluntad de Dios es sacrificio, es abnegación y aparentemente, digo aparentemente, no ve resultados. Que luego los vas a ver. A mí me ha tocado estar orando y creer que iba a predicar Santi y ya verás, vamos a gozar. Y resulta que me ha hecho el Señor, ahí estás tú solo, arréglalas como puedas. Y me ha tocado hacer lo que he podido. Y otras veces en su gracia he subido, no he orado tanto y Dios ha fluido. Porque a veces no es lo que hagas, sino que estés en su voluntad. Orar 10 horas, que es mejor orar 10 horas que 10 minutos. Pero que ores 10 horas no te garantiza que Dios te use. Porque la oración no es solamente para que Dios te use, es para que te acerques a Él. El propósito de la oración, el propósito de la Biblia, es acercarte a Él, no usarte. Porque Dios, si quiere usarte, te va a usar. Ahora, cuanto más sensible estés, mejor. Pero a veces hacer la voluntad de Dios es predicar en la iglesia y en el último instante el Señor me ha dado un sentir para una persona exclusivamente. Y decimos, bueno Señor, aunque haya 30, si una es bendecida, ese ha sido el éxito. La voluntad de Dios, hermanos, amémosla, respetémoslo. Es todo lo que tenemos. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Vive en su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? De Dios. La Biblia. De hecho, ¿qué dice? Entonces dije, aquí vengo, en el rollo que está escrito de mí. De la Biblia. Para ti, para mí es de la Biblia. Ese rollo, para ti, para mí es la Biblia. ¿Verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que te santifiques. Así es. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que ores. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que leas la Biblia. Que este libro no sea para ti lo que te han dicho, sino que sea parte de tu corazón. Que este libro esté impregnado en tu vida. Amemos la voluntad de Dios, por encima de todo. Esperar en Dios no es fácil, pero es lo más seguro. ¿Verdad? Vuelvo a repetir esa frase. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Por eso Jonás no era fácil esperar en Dios, pero al final vio la mano de Dios. Por eso Abraham no era lo más fácil. Díselo a Abraham que espere en Dios. Vamos a seguir orando. Cuando tenía el cuchillo aquí, porque siempre decimos esa frase, pastor, me pasa esto y esto. Vamos a seguir orando. Bueno, pues dile tú a Abraham, cuando tiene el cuchillo así a punto de matar a su hijo, vamos a seguir orando, ¿no? Ahí es guardar silencio y esperar en Dios. ¿Verdad? Y esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Os lo digo por la Biblia y os lo digo por la convicción de la propia experiencia. Cada uno en su nivel, cada uno en su capacidad, cada uno en su circunstancia. Esperar en Dios al final ver resultados. Quizás en el principio estás en el desierto y en el desierto, hazme caso, ya te lo adelanto, no vas a entender nada. Vaya. Cuando estás en medio del desierto, con el sol a 40 o 50 grados, donde no tienes agua, donde no hay un sitio de sombra, donde has caminado 2 o 3 horas y estás muerto del cansancio, no vas a entender el propósito del desierto. Pero si Dios te ha dicho que vas a llegar al otro camino, camina por encima del desierto. Porque esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Y pasarás el desierto. Porque en esta vida, por desgracia, todo pasa. Pasan los ratos buenos y también los malos. Pasan las etapas difíciles y las fáciles. Todo pasa, hermanos. Todo pasa. Lo único que no pasa aquí, en la tierra, debajo del sol, es su palabra y Dios. Escrito está en la Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Esperemos en Dios. Amén. Si esperáis en el pastor, arreglaos estáis. Porque un día ora por usted y otro día se lo olvida. Si esperamos en el Emilio, si esperamos en el César, si esperamos en Dani,
hombre de circunstancias. Los hombres somos débiles, circunstanciales. Hoy estamos aquí, mañana estamos abajo. Pero ¿qué tal si esperamos en el Dios que no cambia, que es inmutable, que siempre es el mismo, que Él no pasa de moda, que los años por Él no pasan, que Él no tiene tiempo, Él habita dentro del tiempo, de la eternidad? ¿Os parece bien esperar en este Dios? Aunque te duela, aunque a veces lo pases mal y a veces no lo entiendas, espera, confía y depende de tu Dios. Porque Él nos dio ejemplo, hermanos, en la cruz. Él supo esperar en su Padre. Él no se rebeló, Él no se echó a un lado, sino que Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, este breve sentir, de corazón a corazón, esperemos en Dios. Y haz esta oración continuamente. Señor, revélame tu voluntad. Quiero conocer el propósito que tú tienes para mí. Quiero conocerte. No me quiero ir al cielo sin conocer lo que tú quieres para mí. ¿Qué quieres? Porque yo quiero lo que tú quieras y no quiero lo que tú no quieras. ¿Qué es lo que quieres, Señor? Eso quiero. ¿Qué es lo que no quieres? No lo quiero. Así que encuentra tu don, tu propósito, tu llamado, esperando en Dios. Amén. No es fácil, hermanos, pero merece la pena esperar en Dios. Podía deciroslo gritando más, pero en esta calma el Señor está hablando, en esta calma el Señor está fluyendo. Deciros que hay momentos, pues que lo sé, ustedes lo saben mejor que yo. Hay preguntas que no te puedo contestar. Esas te las contestará el Señor en oración, por la Biblia o cuando estés en el cielo. Pero mientras tanto, haya preguntas que no tienen contestación, hay otras que sí. Y mientras esperas en Dios, búscalo. Y mientras lo busca, vuelve a esperar. Porque Él, hermanos, te espera, Él es muy paciente contigo. ¿No te ha pasado? Señor, luego oro. Y el Señor, vale. Y te pone a tu lado. Señor, por la tarde oro. Vale, aquí estoy a tu lado. Señor, por la noche oro. Al día siguiente. Y así el Señor es paciente conmigo, es paciente contigo. ¿Te has dado cuenta, chacho, que no se irrita? Además, no sé cómo eres tú, pero conmigo se tendría que irritar, molestar, me tendría que colgar el teléfono, me tendría que bloquear el WhatsApp, me tendría que silenciar. Benjamín tendría que directamente hacer modo avión. Sin embargo, ahí está, paciente. Le dice Dios a Gedeón: ¿ves tú valiente con esta fuerza? Y le dice: yo, si soy el pequeño de mi casa, mi tribu la más pequeña, mi familia la más pequeña y yo soy más pequeño de los hermanos. Dice: vete con esta tu fuerza. ¿Eres tu Señor? Sí, yo soy quien te envía. Bueno, pues voy a coger un carnero y te lo voy a sacrificar. Ya le dice la Biblia: vale, aquí te espero. Y ahora, mientras estaba haciendo cosas Gedeón, estamos hablando de Dios esperando a Gedeón así. Imaginaros 1 hora y media o 2, mientras mata al animal, mientras lo cuece, mientras lo asa, mientras lo prepara. Y ahora ves así, ¿qué harías a hora y media o 2, Dios? Así. Mirando los pajaritos que él creó, poniéndose debajo de un árbol de la sombra que les creó, por esperar a un hombre. No hagas esperar más a Dios. Acude a la cita. Pastor, acude a la cita. No prediques tanto, ora más. Acude a la cita. Que Jesús te espera. Que Él es fiel, que Él está contigo, que Él es paciente. Aunque yo a veces, Él está ahí tranquilo. Que aunque un huracán choque contra Él, ni un cabello de su pelo se mueve. Él está siempre tranquilo, paciente, amable, educado, respetuoso, bondadoso. Dios es bueno. Hasta aquí, hermanos. Un aplauso para Dios.